Universidad de Buenos Aires, Química 6301 y 8301. Electrólisis y corrosión. La electrólisis es un proceso en el cual, por aplicación de una diferencia de potencial a un electrolito, se logra el pasaje de corriente eléctrica a través del mismo, y como consecuencia, se produce una reacción química redox no espontánea, con delta G mayor que cero, en las interfaces existentes entre los conductores iónicos y electrónicos. El dispositivo en el cual se lleva a cabo la electrólisis se llama celda electrolítica. Se trabaja con corriente continua que frecuentemente se obtiene rectificando corriente alterna. En el esquema se muestra una fuente externa de diferencia de potencial conectada a los electrodos inertes de una celda electrolítica. El electrodo de polaridad positiva atrae a los aniones y se designa ánodo, mientras que el electrodo polarizado negativo atrae a los cationes y se designa cátodo. En el ejemplo se electroliza una solución acuosa de sulfato de sodio. En la superficie anódica se produce la oxidación del agua, formándose iones hidrógeno y oxígeno gaseoso. En la superficie catódica se reduce el agua con formación de hidrógeno gaseoso junto con iones hidróxido. Los iones formados se mueven por la solución acuosa y se combinan entre sí para dar agua. Los iones sulfato y sodio, en este caso, son iones espectadores, y la reacción neta conduce a la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno gaseosos. Las celdas electrolíticas constan básicamente de un recipiente que contiene el conductor iónico, líquido, y de conductores electrónicos en contacto con el mismo, entre los cuales se establece la diferencia de potencial eléctrica necesaria para lograr la circulación de corriente continua. O sea, se trata de un par de electrodos que comparten el mismo conductor iónico. Como la reacción no es espontánea, no es necesario separar las semiceldas y estos dispositivos no requieren de un puente salino. La polaridad de los electrodos está dada por la fuente externa de diferencia de potencial. Las celdas electrolíticas se emplean para la producción industrial de sustancias, para la refinación de metales y para el recubrimiento de piezas con metales. Cuando se conectan los electrodos a la fuente de corriente continua, comienza un flujo de electrones, desde ésta hacia el cátodo y desde el ánodo hacia la fuente de corriente. Los aniones en la celda migran hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo. A diferencia de las celdas galvánicas, en cada electrodo existe la posibilidad de que ocurra más de una semirreacción electroquímica. Así, en el ánodo, el proceso de oxidación más probable es el que posea menor potencial de electrodo, mientras que el proceso de reducción que ocurrirá con mayor probabilidad en el cátodo es el que posea mayor potencial de electrodo. La mínima tensión que habría que aplicarle a la celda para que ocurra la electrólisis sería el valor absoluto de la diferencia entre los potenciales de los procesos de electrodo más probables de la celda. En la práctica, la diferencia de potencial a aplicar será significativamente mayor, puesto que habrá que superar además la caída óhmica en el interior de la celda y los potenciales de los procesos que cambian a medida que circula mayor intensidad de corriente, como la polarización. El delta E mínimo resulta ser el valor absoluto de la diferencia entre el potencial catódico y el potencial anódico. A los efectos de decidir los productos que se obtendrán al efectuar la electrólisis de soluciones acuosas, en ciertos casos sencillos que se presentan en las condiciones usuales de laboratorio, se podrán aplicar las siguientes reglas. Para la reacción anódica se distinguen dos casos: que el ánodo sea atacable o que el ánodo sea inerte. Si el ánodo es atacable, como por ejemplo los ánodos constituidos de cobre, zinc o hierro, se oxida el ánodo. Por ejemplo, si el ánodo es de zinc metálico, se oxida a catión zinc, cediendo electrones.
Para el caso de ánodo inatacable, por ejemplo, los constituidos en platino o grafito, si en la solución electrolítica hay aniones cloruro, bromuro o yoduro, se oxidan estos aniones. Por ejemplo, dos aniones cloruro se oxidan produciendo cloro gaseoso y liberando dos electrones. Mientras que si en la solución hay oxoaniones con el no metal en su máximo estado de oxidación, como por ejemplo los aniones sulfato, nitrato o fosfato, se oxida el agua. Dos moléculas de agua se oxidan produciendo oxígeno gaseoso y 4 iones hidrógeno, y liberando 4 electrones. Para la reacción catódica, se tienen en cuenta las especies iónicas en solución. Si los cationes en solución son del grupo 1, del grupo 2 o aluminio trivalente, se reduce el agua. Dos moléculas de agua toman 2 electrones y liberan hidrógeno gaseoso y 2 iones hidróxido. En caso contrario, si los cationes en solución no son del grupo 1, del grupo 2 o aluminio trivalente, se reduce el catión. Por ejemplo, el catión cúprico puede tomar 2 electrones y reducirse a cobre metálico. Los fenómenos químicos que ocurren en la superficie de los conductores electrónicos se describen con semiecuaciones redox, y las relaciones cuantitativas entre la cantidad de electricidad que circula y las cantidades de sustancias que reaccionan se pueden tratar según cálculos estequiométricos corrientes. Históricamente, se sabe que Michael Faraday investigó en la primera mitad del siglo XIX el fenómeno electroquímico y descubrió que el aspecto cuantitativo se podía describir a través de dos leyes que llevan su nombre. La primera ley de Faraday afirma que la masa de sustancia que se desprende o deposita en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga eléctrica que circula. La segunda ley de Faraday dice que las masas de las distintas sustancias depositadas o desprendidas en los electrodos por el pasaje de una determinada cantidad de electricidad son proporcionales a los respectivos equivalentes químicos. Si recordamos que el equivalente redox de una sustancia en una reacción es la cantidad de sustancia que reacciona cuando circula un Faraday de electricidad, o sea, un mol de electrones, cuando la cantidad de electricidad que circula es única, la cantidad de Faraday es única, las masas de las sustancias que reaccionan por la circulación de esa cantidad única de carga eléctrica serán proporcionales a sus equivalentes químicos. En esta diapositiva se da un ejemplo de cálculo cuantitativo. Se busca calcular la masa de cobre metálico depositado y de zinc disuelto si se utiliza un ánodo de zinc para hacer pasar una carga de 200.000 coulombios a través de una solución de sulfato cúprico. La reacción catódica consiste en la reducción del ion cúprico de la solución acuosa a cobre metálico, según se muestra en la semiecuación correspondiente, mientras que la reacción anódica es la oxidación del zinc formando cationes zinc que se incorporan a la solución electrolítica. En las semiecuaciones se lee que si circulan 2 moles de electrones, se deposita 1 mol de ion cúprico y se disuelve 1 mol de zinc metálico. Por ello, se puede plantear que si circula una carga de 2 Faraday, o sea, 2 veces 96.500 coulombios, se depositan 63,5 gramos, o sea, 1 mol de cobre, y que si circulan 200.000 coulombios, se depositarán 200.000 dividido 2 dividido 96.500 veces la masa del mol de cobre, resultando ser 65,8 gramos. En forma análoga, se puede plantear que con la cantidad de electricidad propuesta, la masa de zinc que se disolverá será de 200.000 dividido 2 dividido 96.500 veces la del mol, o sea, 67,8 gramos de zinc. Otro modo de razonar el cálculo es determinar la cantidad de electricidad que circula en Faraday y aplicar el concepto de equivalente redox de las sustancias.
A 200.000 coulombios le corresponden 200.000 dividido en 96.500 farads, o sea, 2,073 farads. Como cada farad que circula produce la reacción de un equivalente redox de cada sustancia, sabemos que reaccionarán 2,073 equivalentes de cobre y de zinc, y esa cantidad de sustancia pasada a masa es de 65,8 gramos de cobre y 67,8 gramos de zinc, como se observa en la diapositiva. Corrosión. La corrosión ordinaria es el proceso redox espontáneo y no deseado por el cual los metales se oxidan con el oxígeno del aire en presencia de humedad. Existen otros tipos de corrosión, pero este es el más común. La corrosión provoca daños considerables en edificios, puentes, barcos, cañerías y vehículos. A la corrosión se debe la pérdida anual de mucho dinero en productos metálicos. Se estima que la quinta parte del hierro que se produce se destina a reemplazar las estructuras perdidas por procesos de corrosión. Cuando se observa a las piezas de plata ennegrecidas, a las de hierro oxidadas o a las de bronce y latón cubiertas por una pátila verde, se está observando el resultado del proceso de corrosión. Se suele distinguir entre corrosión química y corrosión electroquímica. Cuando el medio agresivo no contiene iones o no hay una circulación importante de corriente eléctrica por el interior de la pieza atacada, se habla de corrosión química. Son ejemplos los quemadores de gas en una caldera expuestos a los gases calientes, o el aluminio en polvo atacado con una solución de ácido fuerte. La corrosión electroquímica es más importante. Se da en los procesos de corrosión atmosférica, en la corrosión en suelos o en soluciones salinas o agua de mar. En los procesos de corrosión electroquímica, los metales son oxidados simultáneamente con una circulación de electrones por su interior, desde las zonas anódicas hacia las zonas catódicas de la pieza, y estos procesos suelen ser acompañados por una migración iónica por la superficie húmeda que recubre al metal. En el esquema se observa que en la zona anódica se consume el metal por oxidación y se origina una corriente electrónica hacia la zona catódica, en la cual se reduce el oxígeno del aire disuelto en el agua presente en la capa de humedad que rodea la pieza y se origina el iones hidróxido. Posteriormente, se produce la migración iónica por la capa de humedad y se forma el hidróxido de hierro mezclado con óxidos que constituye la herrumbre. El proceso de corrosión es causa de la pérdida de inmensas cantidades de dinero por el deterioro y colapso de las estructuras hechas por el hombre con metal. La corrosión puede ser generalizada o uniforme, o bien puede darse en forma localizada. Como no es económico construir estructuras con materiales que no se corroan, se suele trabajar y convivir con la corrosión, o sea, se busca que ocurra lentamente y en forma predecible. Se acepta una corrosión lenta y uniforme, pero se evita en todo lo posible la corrosión localizada, cuyos efectos son peligrosos y difíciles de controlar. La corrosión uniforme es la forma más benigna de corrosión. El ataque se extiende homogéneamente sobre una parte importante o toda la superficie del cuerpo metálico, y su penetración media es similar en todos los puntos. Ello permite calcular fácilmente la vida útil de la pieza o el sobreespesor a adicionar para prolongar la vida útil de la estructura. El proceso de corrosión uniforme se produce por la existencia de celdas galvánicas, de celdas de concentración, de celdas electrolíticas o de celdas por diferencia de temperatura, que originan múltiples microánodos y microcátodos sobre la superficie expuesta del metal. La corrosión galvánica ocurre cuando dos o más metales de diferente potencial de reducción se conectan eléctricamente y se sumergen en el mismo medio agresivo. El metal menos noble sufre un aumento en su velocidad de corrosión debido a la presencia del metal más noble.
La fuerza impulsora es la diferencia de potencial de la celda galvánica formada. Cuando existen diferentes grados de aireación en una pieza metálica, se observa que las zonas donde escasea el oxígeno se comportan como ánodos, cuando están eléctricamente unidas a otras zonas con buena aireación. Las corrientes eléctricas inducidas por circuitos mal aislados pueden favorecer la oxidación del metal en las zonas anódicas generadas. Cuando existe una diferencia de temperatura pronunciada entre dos o más partes de un cuerpo metálico expuesto a un medio agresivo homogéneo, se produce una diferencia de potencial de reducción entre esas partes, creando zonas anódicas y catódicas que conducen a la corrosión. En el caso de la corrosión localizada, el ataque ocurre en partes localizadas de la pieza. La cantidad de material atacado no guarda proporción con el daño causado a la estructura. Son corrientes el picado o pitting, la corrosión en grietas o hendeduras, la corrosión intergranular y la corrosión fisurante o corrosión bajo tensión. Se tolera la corrosión uniforme a un ritmo lento. La velocidad a la que ocurre la corrosión se puede indicar informando el espesor de metal que se corroe por unidad de tiempo. Como el proceso debe ser lento, se suele emplear como unidad de tiempo al año. Por ejemplo, puede indicarse en milímetros por año, aunque en la literatura de la especialidad suele darse en milésimas de pulgada por año, o sea, en mils per year, abreviado MPerI. En el cuadro se muestran velocidades de corrosión clasificadas desde un punto de vista industrial. Se observa que más de 50 mil per year, o 1 milímetro por año, ya se considera mal. Otro modo de informar el ritmo de la corrosión es indicando la masa de metal que se corroe por unidad de superficie expuesta y de tiempo. Por ejemplo, en miligramos por decímetro cuadrado y por día. La corrosión por picadura es un tipo de corrosión severo y localizado. Se produce un ataque penetrante y profundo o picadura, con un diámetro inferior a unos pocos milímetros y con una abundancia de orificios que va desde unos pocos hasta unos cientos por metro cuadrado de superficie metálica expuesta al medio agresivo. La corrosión intergranular se presenta como una franja estrecha de ataque que se propaga a lo largo de los límites de grano, los cristales, del metal. El ataque se extiende hasta inutilizar al material afectado. La corrosión fisurante o corrosión bajo tensión puede presentarse cuando un metal está sometido simultáneamente a la acción de un medio corrosivo y a esfuerzos mecánicos de tracción. Las fisuras se propagan hacia el interior del metal hasta que las tensiones ceden o el metal se fractura. La corrosión por placas se encuentra entre los casos extremos de corrosión uniforme y corrosión localizada. Se presenta como un ataque general, pero se extiende más en algunas zonas de la pieza. Cuando la pieza metálica contiene zonas de su estructura cristalina que se hallan en mayor tensión interna que otras, como se da en el caso del clavo, cuya cabeza y punta se forjaron por trabajo mecánico, la zona con mayor tensión es propensa a oxidarse y el resto del cuerpo actúa de cátodo. En la foto se reconoce la zona de formación del ion ferroso, la zona anódica, por la presencia de la sal color azul, producto de su reacción con el ferricianuro de potasio, formando ferricianuro ferroso. La coloración rosa delata la presencia de iones hidróxido en la zona catódica. La corrosión en grietas o hendeduras se da cuando en la superficie expuesta del metal hay agrietamientos, solapamientos o depósitos que crean intersticios dentro de los cuales se dificulta la aireación y se favorece la oxidación del metal.
Cuando dos metales de diferente potencial de reducción se encuentran en contacto eléctrico y sometidos al mismo medio agresivo, se forma una celda galvánica y el metal de menor potencial de reducción se oxida. Ello se ve en la arandela de hierro puesta en contacto con el tornillo de bronce de la foto. Las costuras de los caños, expuestas al mismo medio agresivo que el resto del caño, pueden presentar una estructura cristalina diferente al resto del cuerpo del caño, además de grietas por defectos en la soldadura. Ello favorece su oxidación. La tensión mecánica favoreció el proceso de corrosión fisurante en el caso de la cañería de la foto inferior izquierda. En las fotos de la zona inferior derecha se observa que la presencia de tornillos y remaches crea intersticios en la zona de contacto y allí se produce la corrosión del metal. En el venturi de la figura se observa el resultado de un proceso de corrosión por erosión. Las partículas abrasivas arrastradas por el fluido fueron removiendo el film protector del metal en la zona de contracción de la cañería, donde se observa la disminución del espesor de la pared. Similarmente, se produce la corrosión por fricción. Se da entre dos superficies metálicas sujetas a un frotamiento cíclico con una amplitud inferior a unas pocas decenas de micrones, generalmente causada por vibraciones. La corrosión por cavitación se debe a la formación y colapso de burbujas de vapor en un líquido en contacto con la superficie del metal. La cavitación remueve el film superficial protector del metal por implosión de las burbujas del gas en el fluido. Este ataque tiene lugar cuando la presión en el líquido cae localmente por debajo de su presión de vapor. Se da especialmente en la zona alta de los equipos grandes, en los impulsores de las bombas o en presencia de vibraciones. La existencia de corrientes vagabundas de origen externo crea zonas anódicas y catódicas en el cuerpo de las estructuras metálicas enterradas y produce la oxidación de las mismas. Cuando se corroe el hierro, la reacción primaria es la oxidación del hierro metálico a catión ferroso. Posteriormente, la oxidación puede continuar a ion férrico y formarse óxido ferroso férrico. La reacción catódica que se acopla para dar lugar al proceso de corrosión depende de las características del medio agresivo. Cuando se trata de agua aireada no ácida, se reduce el oxígeno disuelto en el agua, dando iones hidróxido. Si el medio agresivo es agua aireada ácida, también se reduce el oxígeno disuelto, pero forma agua. Y si el medio agresivo es agua no aireada ácida, se reducen los iones hidrógeno, produciendo hidrógeno molecular. Si el hierro se expone a agua no aireada y no ácida, no hay ataque. La herrumbre que se forma está constituida por una capa de óxido no adherente y poco cohesivo que se va desprendiendo y expone al metal sin atacar al medio agresivo. Otros óxidos, como por ejemplo los de aluminio, cromo o zinc, presentan el comportamiento opuesto. Forman una película que recubre y aísla al metal del medio agresivo, impidiendo el avance del proceso de corrosión. Esto se conoce como pasivado. Para prevenir la corrosión se utilizan diversas técnicas. Entre ellas podemos mencionar a la protección catódica y a la protección anódica. Cuando se utiliza protección catódica, la pieza a proteger se hace cátodo. Puede ser el cátodo de una celda galvánica que integra ella junto con otro cuerpo metálico de menor potencial de reducción, inmersos en el mismo entorno corrosivo y que será un ánodo de sacrificio. De otro modo, la pieza a proteger se conectará al borne negativo de una fuente de diferencia de potencial para corriente continua, de modo que será el cátodo
de una celda electrolítica abastecido por esa fuente. El ánodo de la celda estará conectado al borne positivo de la fuente y estará sumergido en el mismo medio agresivo. En la diapositiva se muestra un tanque de hierro sumergido en un terreno. En las inmediaciones se ha enterrado un ánodo de sacrificio de magnesio y se han conectado eléctricamente ambos. Como ambos cuerpos están expuestos a la solución acuosa que humedece la tierra, esta será el electrolito y la celda trabajará mientras haya magnesio. El magnesio se oxidará y sobre el hierro ocurrirá alguna reacción de reducción, pero nunca se oxidará. Habrá circulación de electrones desde el magnesio hacia el hierro. Para que el sistema funcione, se deberá reponer periódicamente el magnesio que se oxida. En esta diapositiva se muestran ejemplos del empleo de la protección catódica. Se observa el ánodo de sacrificio en el interior de un termotanque comercial, los ánodos de sacrificio unidos al casco metálico de un buque y los ánodos de sacrificio que se instalan durante la construcción de un gasoducto. En todos los casos, la pieza a proteger se recubre con alguna película que evita dentro de lo posible su contacto con el medio agresivo. La protección catódica solo trabajará cuando haya un daño de este recubrimiento y el medio corrosivo se ponga en contacto con el metal a proteger. Es en ese caso que trabajará la celda galvánica y se consumirá magnesio. De otro modo, por el elevado consumo de magnesio, el método no sería económicamente conveniente. En este caso se muestra con un esquema la conexión empleada para realizar la protección catódica de una cañería sumergida. A partir de una fuente de corriente alterna se alimenta un rectificador. También se emplean celdas solares o generadores de electricidad distribuidos. El borne negativo de la fuente se une eléctricamente con la pieza a proteger y el borne positivo se conecta eléctricamente con los ánodos 1, 2, 3, etc., distribuidos en el medio agresivo. Se establece así una corriente impresa en la celda electrolítica, mínima si la aislación es efectiva, de modo que la oxidación ocurrirá en los ánodos distribuidos y en la superficie expuesta de la cañería se producirá alguna reacción de reducción. En la diapositiva se muestran distintas instalaciones de protección catódica con fuente de corriente continua. Se observa una cañería enterrada, su conexión con el borne negativo de la fuente y los ánodos distribuidos necesarios para establecer la corriente impresa. También se muestra la instalación del sistema en una estructura expuesta al mar y en el caso de un tanque depósito enterrado. Se muestran además distintos modelos de ánodos construidos en acero, silicio, grafito o titanio empleados en este método de protección. En la protección anódica, la pieza a proteger se hace ánodo y tiene tendencia a oxidarse, pero su oxidación produce sustancias poco solubles. Estas sustancias se depositan sobre la superficie del metal formando una capa protectora que retarda el avance del proceso corrosivo, pues aísla al metal del medio agresivo. Solo se utiliza cuando es posible controlar al medio agresivo por agregado de aditivos, por ejemplo, cuando se utiliza agua en circuitos cerrados de calefacción o de refrigeración. Se busca que el aditivo incorporado al medio agresivo reaccione y forme con el metal a proteger un film coherente y adhesivo que lo aísle. Si la adhesión es mala, como se muestra en la figura, se pueden formar burbujas, grietas y exfoliaciones que favorecen la corrosión. Los aditivos utilizados son polifosfatos, nitritos, silicatos, cromatos y molibdatos a pH controlado. En la protección contra la corrosión es común emplear recubrimientos protectores que impiden que las sustancias agresivas se pongan en contacto con la superficie del metal. Las sustancias empleadas pueden formar capas que son simples barreras,
pero también puede ser que además actúen como convertidores, que forman films pasivantes, o bien que sean ánodos o cátodos respecto del metal a proteger. Las barreras pueden ser óxidos anódicos, como el óxido de aluminio, sustancias inorgánicas vítreas o cerámicas, o sustancias orgánicas como PVC, poliuretano, resinas epoxi o sustancias inhibidoras. Los convertidores forman con el óxido del metal una película que aísla al metal del medio agresivo. Son ejemplos los fosfatos y los cromatos. Cuando el hierro se recubre con una capa de zinc en las chapas de zinc, además de barrera, el zinc actúa como ánodo en caso de que algún daño mecánico en el material exponga al hierro frente al medio agresivo. Cuando se coloca cobre sobre acero, muchas veces por galvanoplastía, la capa protectora de cobre actúa de barrera, pues es cátodo frente al hierro, pero mientras no se dañe, le otorga a la pieza de hierro una gran resistencia anticorrosiva. Los inhibidores de corrosión son sustancias que retardan el proceso de corrosión. Algunos simplemente remueven el oxígeno disuelto en el agua, por ejemplo, los sulfitos o la hidracina. Si el agua no tiene oxígeno disuelto y no es ácida, no se oxidará el hierro. Ciertos microorganismos, como bacterias, hongos o algas, actúan sobre el electrolito que moja el metal y por diferentes procesos bioquímicos logran modificar la interfaz entre el metal y el medio agresivo, cambiando la acidez y formando productos que aceleran la corrosión. Este mecanismo de corrosión se conoce como biocorrosión y tiene relevancia económica principalmente cuando se manifiesta en estructuras de acero o galvanizadas sumergidas en agua de mar, de pozo o de río. Para prevenirla se utilizan biocidas.